Bienvenido a tu espacio con contexto, con Dani Mejías. El tema que veremos a continuación es Falacias contra el Calvinismo, parte 2. Y nuevamente con nuestro invitado del Ministerio Jesús Vive, Jorge. Y empezamos. Bueno, bienvenidos nuevamente a otro programa de Con Contexto. Estamos aquí nuevamente con nuestro hermano Jorge para la segunda parte de la entrevista, Falacias contra el Calvinismo. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, señor. Y bueno, vamos a continuar con una segunda parte que de pronto sea un poquito más interesante que la primera, pero todo es para que entendamos y sea para la gloria de Dios. Así es, mi hermano. La segunda parte de la entrevista. Vamos con la primera pregunta. Recordamos que terminamos la entrevista pasada con que si los calvinistas son agustinianos. Ahorita vamos con algo un poquito parecida y me interesa mucho esta pregunta ya desde tu perspectiva, mi hermano, desde tu perspectiva presbiteriana. ¿Los calvinistas tienen un lazo con Roma, ya que bautizan bebés y otras cosas más? ¿Qué respuesta nos puedes dar a esto, mi hermano Jorge? Bueno, yo lo que puedo decir es que eh, esto es totalmente falso. Los reformados calvinistas, ni presbiterianos, ni anglicanos de tercer nivel, ni bautistas reformados, ni bautistas generales que abrazan soteriología calvinista, ya tulip 5 puntos o ya sean amiraldianos, es decir, que toman solo 4 o 3 puntos de tulip calvinista. Ninguno de nosotros somos católicos romanos, sobre todo esto más que todo va puntualmente para el calvinista presbiteriano. Acusan de católicos romanos, algunos osadamente dicen que Calvino supuestamente defendía al Papa o que estaba de acuerdo con él. Si leen libros como La institución cristiana o también Cero de Juan Calvino, La necesidad de reformar la iglesia, que es un libro que recomiendo mucho. Quien lo quiera en PDF puede escribir al email eh, del Ministerio de Reforma y se lo pasamos, porque es un libro muy interesante donde incluso muchas cosas mencionaba Juan Calvino allí de reformar la iglesia se pueden aplicar en el día de hoy. Y si leyeran eso, este libro al menos, entenderían mucho por qué la reforma y por qué reformar la iglesia hoy, algo que, por ejemplo, Edgar Escobar de Biblia Libre tanto insiste, una nueva reforma en la iglesia, y yo estoy totalmente de acuerdo con él en ese aspecto. Eh, no somos católicos romanos, y si leen ese libro que acabo de mostrar de la necesidad de reformar la iglesia de Juan Calvino o la institución cristiana de Juan Calvino, él fue muy radical, muy duro a la hora de hablar contra el papado, contra las principales doctrinas católicas romanas. Él fue muy severo al hablar contra lo del bautismo de bebés. Hay que entender que cuando la Iglesia Católica Romana bautizaban, ellos lo hacen porque supuestamente ahí limpia el pecado original y aparte de ahí es uno de los primeros 7 sacramentos que el católico romano debe cumplir a cabalidad, ¿no? Con la primera comunión, la confesión, matrimonio y no sé qué, para alcanzar la salvación por obras que el católico romano defiende. Entonces, eso no lo cree calvinista, eso no lo cree la reforma protestante como tal. Nosotros no somos católicos romanos, ni creemos en el Papa romano, ni rezamos a santos, ni creemos María, no creemos en la virginidad de María, que los reformadores llegaron a abrazar en algo de eso, sí,
pero no sé que eso se haya vuelto una verdad ortodoxa, porque si leemos las confesiones, por ejemplo, la bautista de fe 1689 de los bautistas reformados, o la confesión de, o la confesión de Westminster presbiteriana reformada, en ninguno de ellos afirmamos, en ninguna de estas confesiones de fe, ni tampoco en ese libro, el Catecismo de Heidelberg, en ninguno de ellos a doctrinas católicas romanas, el Catecismo de Heidelberg, que es simplemente una dinámica de pregunta-respuesta para entender las doctrinas principales de la verdad, y cada respuesta tiene una comprobación bíblica, así que eso no tiene nada de católico romano. Entonces no creemos en nada del catolicismo romano. Además, si me hablan de quiénes son católicos romanos, yo diría que son católicos romanos quienes nos acusan de católicos romanos a nosotros, ¿no? Irónico y paradójico. Pero ¿por qué lo digo? Porque por lo general son pentecostales, testigos de Jehová, adventistas, quienes nos acusan de católicos romanos. Pero yo les digo, ustedes son los católicos romanos. ¿Por qué? Porque ustedes abrazan la salvación por obras pelagiana, y aunque también arminiana, que viene de origen pelagiano, que es católico romano. Entonces, ¿quiénes son los católicos romanos aquí? Nosotros no, porque nosotros creemos en la salvación gracias por medio de la fe. Ustedes son los católicos romanos porque en referencia a pentecostales, a adventistas, testigos de Jehová, ¿por qué? Porque están defendiendo una salvación por obras en una doctrina muy parecida a la que dictaminan los católicos romanos en ese aspecto. Oh, muy bueno, mi hermano. Muy bueno, bueno, hay que entender las diferencias, la diferencia de lo que sea. Como te vuelvo y te repito, estas falacias y ataques en contra del calvinismo muchas veces son por ignorancia. Ignorancia de las personas conocer, ahí nos enseñaste las confesiones de fe, qué realmente creen, entonces utilizan esto de tirar esa última piedra para amedrentar, pero la verdad que es pura ignorancia. Y bueno, Así es. muy bueno aclarar eso. No, y Muy de bueno. hecho, claro, hermano, y de hecho aquí, por ejemplo, John Knox, que es el reformador de Escocia, reforma de Escocia, que llevó pues lo que es la doctrina central calvinista de Ginebra. Cuando él conoció a Calvino en Ginebra, Calvino fue como su mentor, su orientador, su discipulador, no sé si lo dije mal. eh, Él fue el que guió a John Knox a reformar la iglesia en, en Escocia, y ahí es que nace el movimiento presbiteriano ortodoxo. Y John Knox decía una frase muy importante aquí: la misa es una abominable idolatría, una blasfemia a la muerte, soy una profanación a la cena del Señor, en referencia, por supuesto, a la transustanciación y a la misa católica romana. Entonces, no creemos en nada del catolicismo romano, y ya el tema de la Santa Cena, después lo estaré publicando, que yo estoy escribiendo de eso en la página, más adelante publico eso. Y ese tema también es bueno hacer un video y hablar de eso, que es un tema muy rico y muy importante también hablar, porque es un tema muy delicado también. Entonces, esa es la que quería citar para que pues estas acusaciones pues puedan mermar, y que no sigan afirmando de que los presbiterianos en especial somos católicos, porque no lo somos ni leemos nada a Roma en ningún aspecto. Así mismo, mi hermano, refutada esa falacia. Vamos con la siguiente. La número 7, la segunda de la entrevista hoy. Los calvinistas son racistas al limitar a Dios para que no todos sean salvos. Wow, esa es tremenda, porque esa también, yo creo que eso tiene que ver mucho con un punto del tulip que es bastante difícil de mascar, digo yo. ¿Qué nos dice de esa? Sí, es cuando no entienden la expiación limitada en la cual tenemos
los bautistas reformados, presbiterianos, bautistas de otra índole, como por ejemplo John MacArthur, como Núñez, bautistas reformados como el caso de Sugelen, como el caso de Steve Lawson, ¿no? Que ya lo habíamos hablado en el video pasado. En este caso, yo escuché una predicación de David Diamond que atacaba nuestra doctrina, que él decía que los calvinistas somos racistas. Bueno, en un momento en una iglesia bautista o en una iglesia presbiteriana hemos discriminado a nadie por su color de piel, primero que todo, ni porque sea chino, ni africano, ni nada de eso. Entonces eso de racista me suena muy emocionalista, como casi siempre es el pentecostal a la hora de criticar la teología reformada, ¿no? Siempre emocionalista, siempre sacando ejemplos exagerados, siempre atacándonos de manera exagerada, que somos asesinos, que somos inquisidores, que somos racistas, no. En este caso, David Diamond lo decía en un contexto de que somos racistas porque supuestamente nos creemos más sabios que ellos, porque nos creemos predestinados y no sé qué, pero eso no es así. Nosotros creemos en lo que dice Primera de Corintios 1, que dice que, eh, que lo vil y lo menospreciado del mundo Dios nos escogió para avergonzar a los sabios. Eso es lo que creemos. Es decir, que no hay nada bueno en nosotros por lo que nos haya elegido Dios, sino que es su voluntad, su soberanía, y yo no la puedo cuestionar. Y eso es lo que Romanos 9 también nos dice. Es que acaso le vamos a decir al alfarero, eh, el barro le va a reclamar al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No, si en Dios no hay ninguna injusticia. Es lo que dice aquí el versículo 30 de Romanos 9, que pues diremos que los gentiles no iban a tras la justicia, alcanzando la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella. Bueno, ahí todo esto lo está diciendo Pablo en el contexto de que en Dios no hay ninguna injusticia, de que en Dios no hay nada que se le pueda reclamar. Pero que sí dice, por ejemplo, el versículo 21, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Entonces, ahí Pablo está diciendo precisamente que Dios haga lo que haga, no es injusto. Y que esa es una de las falacias contra la doctrina reformada. No es que ustedes creen en un Dios injusto y tirano, no, eso no es verdad. En cambio, por ejemplo, Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Es decir, que la misericordia es de Dios y Él es quien decide. Por ejemplo, Efesios 1:6 dice algo que es muy importante a la hora de aclarar, es su soberanía en la salvación. Dice aquí, perdonen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Aquí nunca contó con nosotros. Entonces, esto no es porque somos racistas, sino porque es Dios quien escoge por el puro afecto de su voluntad. Y lo dice Juan 1:13, que lo voy a leer en versión nueva traducción viviente. Permítanme, cito Juan 1:13, que dice que, ya sabe que dice el 12, ¿no? Que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 13, dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Reina Valera dice que no es por voluntad ni por voluntad de sangre, carne, ni por voluntad de varón, sino que es voluntad de Dios. Entonces, si no entendemos eso, pues llegamos a opinar que
que nosotros somos racistas, somos unos discriminadores, que nos creemos más que otros, y pues es así. Yo, por ejemplo, no me creo mejor ni superior a nadie. Yo soy simplemente barro en las manos, un vaso de barro en las manos de Dios, como dice según de Corintios. Así de simple. Entonces, eso quería comentar al respecto, hermano. Que eso es lo increíble de la salvación, mi hermano. Muchos se preguntan, pero ¿por qué? ¿Por qué puede escoger a uno y otros no? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Más bien nos preguntaríamos, ¿por qué me escogió? ¿Por qué razón no condenó a todos? Así es. ¿Por qué razón no condenó a todos si todos somos merecedores de la ira de Dios? Ninguno de nosotros nos consideramos más Como, que nadie, mi hermano. así es como dice el doctor Sproul. Es que Cristo no nos salvó solamente de la ira de Dios, sino de Dios mismo. Porque, porque de Dios mismo, porque Dios mismo puede desatar su ira contra todos nosotros. Así de simple, eso es lo que merecíamos. Entonces, si eso no lo entendemos, llegamos a acusar a Dios de ser. No, y así nosotros como verdaderos cristianos, no, como dice la Biblia, no podemos acusar a Dios. ¿Quiénes somos para decirle a Él por qué? ¿Acaso no fue parecido lo que le dijo Job? Cuando le dijo, ¿por qué? ¿Dónde estuviste tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú? ¿No? Y sinceramente que no somos quien para preguntarle a Dios. Sí, exactamente, hermano. Pero es tremendo, mi hermano. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Espero que esa haya quedado totalmente refutada. De todos modos, como siempre, le decimos a nuestros hermanos, cualquier duda, cualquier pregunta, aquí están los correos de mi hermano Jorge, nuestros correos. Pueden escribirnos aquí mismo a los comentarios para un próximo video. Así que vamos a la siguiente pregunta. Dice que los calvinistas son gnósticos. ¿Qué puedes decir de eso, mi hermanito? Es una de las más pestilentes y ridículas acusaciones, y perdónenme que use palabras fuertes, pero lo es. Ellos, de parte de grupos arminianos, católicos romanos, creen que nosotros abrazamos el gnosticismo como tal. ¿Qué dice el gnosticismo? El gnosticismo dice que la salvación para ellos es unos elegidos según su sapiencia, eh, su nivel o su estructura intelectual superior a otros, pero eso no creemos nosotros. Claro, ellos lo que hicieron fue tomar una verdad escritural, que fue lo que hablamos en el punto anterior, que es Dios quien elige por beneplácito de su voluntad, no a todos, sino a los que Él quiere. Y entonces el gnosticismo toma de ahí para decir, bueno, toma algunas verdades cristianas como esa para decir que algunos van a ser salvos por su nivel de intelectualidad, por una supremacía intelectual por sobre otros, pero nosotros no creemos, pero que la salvación sea por un conocimiento, no lo creemos. Segundo, eh, ellos fueron los que se copiaron de nosotros los cristianos, eso sí hay que decirlo. Tercero, ¿qué dice el gnosticismo? El gnosticismo tiene una doctrina que se llama maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? El maniqueísmo dice o grita que el cuerpo, este cuerpo, se ensucia en el pecado cuando pecamos, pero que lo que hay adentro de nosotros, el alma, el espíritu, queda intacto. Entonces, eso es lo que creen, por ejemplo, sectas como Creciendo en Desgracia, que yo la llamo así, ¿no? Creciendo en Gracia, de José Luis de Jesús Miranda. Ellos creen en eso, en esa doctrina, pero nosotros los calvinistas ortodoxos creemos en eso. Es más, ni siquiera el hipercalvinista, ni siquiera el neocalvinista cree en eso, ni los bautistas, ni Sproul, ni Washer,
ni Michelin, ni Brian Chappell, ni Steve Lawson, ni Vaz, ni Graham, nadie de la doctrina reformada o doctrina bautista cree en eso, ni John MacArthur cree en eso siquiera. Entonces, eso se llama dualismo, ¿no? Esa doctrina dualismo, maniqueísmo, de que el cuerpo es sucio, pero el alma es limpia cuando hay pecado, o cuando un ser comete pecado. Eso no lo creemos. Lo que pasa es que todo esto es un anacronismo con el cual nos acusan. ¿Qué es un anacronismo? Anacronismo es cuando yo relaciono o vinculo una cultura, o cosa, o creencia, o argumento, concepto, religión de una época anterior y lo relaciono o lo vinculo forzosamente con algo, cultura, persona, cosa, religión, filosofía, de un tiempo muy diferente y le doy un origen que no es. En ese caso pasa que la doctrina reformada con lo que es la teología reformada y el gnosticismo. Nada tiene que ver una cosa con la otra, nosotros no somos gnósticos, el gnosticismo de por sí tiene en varias de sus corrientes ateísmo o también niega la deidad. Yo diría más bien que el testigo de Jehová o el unicitario es el gnóstico, porque ellos niegan la deidad de Cristo. Bueno, o el citario a veces la niega, a veces la afirma. En el caso del testigo de Jehová, sabemos que rotundamente niega la deidad de Cristo, es decir, que está abrazando un cierto gnosticismo. De hecho, el arrianismo, el nestorianismo, que son desviaciones teológicas del entendimiento de la naturaleza de Cristo, de la persona de Cristo, el desconocimiento que es la unión hipostática sobre la naturaleza de Cristo, eh, eh, con tal de negar eso, caen en el arrianismo, caen en el arrianismo y algunas otras doctrinas que, que tienen esa connotación gnóstica. Y yo podría decir que el arminiano también es un gnóstico. ¿Por qué? Del lado de quienes nos acusan de gnósticos, ellos son gnósticos en algún sentido. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo algo parecido al maniqueísmo. Dice el arminiano, no, es que el hombre tiene una voluntad buena a pesar de que somos malos. Ahí ya se está haciendo un dualismo, de que como tenemos algo malo, también tenemos algo bueno y que por ese lado bueno que tenemos elegimos a Dios por sí mismos. Entonces, eso ya también es caer en un cierto grado en gnosticismo. Y vemos esa paradoja, ¿no? La acusación de católicos y de gnosticistas vienen de quienes abrazan algo de gnosticismo y algo de catolicismo romano, irónicamente, es lo que puedo decir en cuanto a aclarar ese punto, hermano. No, tremendo. Continuando con lo mismo, ¿no? Utilizar un argumento como cuando ya no tienes más nada que hacer, tiras ese argumento, ¿no? Para apedrear. Pero la verdad es que muy bien explicado, la verdad, mi hermano. No sé si tendrías Totalmente, que hermano. complementar algo o vamos al otro, el punto número 4 de este video, que es Al que otro. que los calvinistas son satánicos. Bueno, ese ya me imagino que es otra piedra ya de último recurso. Exactamente, total, porque aquí yo trato de escribir en la página web sobre ese artículo que lo lean. Yo les pregunto entonces al pentecostal, a los que defienden doctrina arminiana, yo les pregunto, bueno, ¿ustedes creen que sobre todo pentecostales y sobre todo quienes están en la línea defensiva de Gigi Ávila? Perdónenme que lo mencione de nuevo. Disculpa que te interrumpa, pero es gracioso cuando estos grupos arminianos que se llaman, yo los llamaría más semipelagianos, Sí, tiran tanta piedra contra el calvinismo y cuando vemos que el mismo Arminio admiraba a Calvino, admiraba a Calvino. ¿sabe qué regalaba Arminio de Navidad? De Navidad no, sino de
regalaba en cumpleaños y en otras celebraciones a sus seres queridos y a personas ganas, Arminio regalaba la institución cristiana de Calvino a otros, regalaba tomos de la institución cristiana. Entonces, ahí les dejo ese dato. Muy curioso esto. Sí, sí, la verdad que sí. Entonces, Sí, hermano, sí. sí, la verdad lo que es cierto. Estos grupos semipelagianos, arminianos, sobre todo los que se adhieren tanto a Gigi Ávila, sacan esta conclusión de que el calvinista es satánico. Entonces yo les pregunto a esas personas, bueno, ¿acaso ustedes han entrado a una iglesia bautista, bautista reformada, bautista confederada o bautista general, no sé, eh, o oficinas de la emisora BBN a una iglesia presbiteriana ortodoxa y han visto que nosotros tenemos el pentagrama o que en el púlpito tenemos una calavera con dos velas negras prendidas y escuchamos Metallica? No, no. Entonces, como para que no, es que estos son unos satánicos y que no sé qué, no. Eh, Dicen que nuestra doctrina es, y permítame, lo digo, esas acusaciones también vienen porque nosotros, como lo especificamos en el video anterior, no creemos en toda esta risa santa, de todas estas manifestaciones falsas que la adjudican al Espíritu Santo. Entonces también llegan y dicen, no, que es que el calvinista, presbiteriano o bautista es muerto, que parece en un cementerio, como decían un no sé si que la verdad es un re fanático de Gigi Ávila llamado Anthony Lastra de Perú, y él dice que los cultos reformados son o bautistas son un cementerio, y no es así. No sé qué es lo que busca decir con eso. Y también los seguidores de la doctrina pentecostal y neopentecostal pretenden que la iglesia sea un show, que todos nos tiremos al piso. Entonces, si no hacemos eso, entonces es una iglesia muerta o un cementerio. No, no es así. Y entonces nos etiquetan a continuación de satánicos, de tiranos y de tantas otras cosas más. De aquí no tendría nada más que agregar, hermano, porque pues no es verdad. Nosotros no somos satánicos, ni adoramos al diablo, ni nada de eso. Parece que ya es una acusación, más que una acusación, un insulto. Y como era el abogado argentino Francisco Neto, la fortaleza de tu agravio es la debilidad de tu argumento. Y eso es lo que evidenciamos en cada una de estas falacias. Hermano, puede continuar. Tremendo, mi hermano, y es verdad, tienes totalmente la razón. Lo que con esa última frase completaste lo que yo estaba diciendo, que eso es ya un argumento último para proponer algo que no es. Nosotros realmente, vuelvo y repito, el Espíritu Santo trabaja con nosotros y nos gozamos de muchas maneras. Nosotros nos gozamos en la palabra, nos gozamos en la lectura de la escritura, nos gozamos en darle la gloria y la honra siempre a nuestro Señor Jesucristo, que es algo muy importante. Es la diferencia de la iglesia reformada, siempre trata de darle la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo y no al hombre, no al emocionalismo del hombre, ni lo que lleve a exaltar al hombre, como lo vemos mucho en muchas iglesias. Lamentablemente, mayormente la predica es predicando, exaltando al hombre, porque Dios te hizo esto, porque tú eres un rey, porque tú eres lo otro, y realmente nuestro gozo real está en simplemente irnos ante la presencia de nuestro Señor y darle toda la gloria y honra a Él. Así que eso para Así concluir. es, Mi hermano, bueno, el punto número 10, otra falacia, que los calvinistas creen en un Dios tirano e injusto, negando su amor.
ese tema es muy complejo, hermano Daniel, por lo que hemos hablado también en otros puntos, ¿no? Todo acerca de la doctrina de la salvación. Ya leímos algunos pasajes de Romanos que nos hablan de que no es así. También leímos Efesios de que no es así. Cuando ellos tienen un mal concepto del amor de Dios, entonces ellos creen que Dios ama a todo el mundo por igual, y no es así. O grupos incrédulos o católicos romanos también, ellos creen que todos son hijos de Dios y que Dios abrió la salvación para todos como tal, toda la humanidad como tal, y que por tanto todos son salvos solo porque vivimos en esa tierra y porque Dios nos permitió vivir y entonces somos hijos de Dios, así tan tajantemente no, sino tan simplemente, ¿no? Como tan deportivamente afirman eso y entonces toman un concepto del amor de Dios totalmente equivocado. Pues tomamos en cuenta que por supuesto no todos somos hijos de Dios y que el amor de Dios no es una cuestión muy universal como piensan muchos. Entonces llegan a salir con esas acusaciones, que Dios es un tirano cínico e injusto. Por ejemplo, hay una página de memes llamada Los Superapóstoles en Facebook, otra página de memes y de ridiculizaciones, perdón, a la doctrina reformada, se llama ateísmo retrógrada XD, de alguien que se hace pasar por Joel Kesep. eh, Dicen que el Dios calvinista es parecido o tiene cualidades parecidas a Satanás, lo cual me parece una grosería completa que digan eso. Me parece una ofensa grandísima que digan eso, que nosotros creemos que Satanás es nuestro Dios, es lo que prácticamente dicen. En sí, de manera sutil es lo que ellos expresan, y pues eso no es así. Yo no creo que Dios sea injusto ni tirano, o como alguien me había comentado una vez el año pasado, eh, que el Dios de ustedes es cínico. ¿Por qué cínico? Porque Dios tiene una soberanía que nadie le puede cuestionar, como leímos en Romanos 9. No me parece que sea así. Entonces, muchos creen que el amor de Dios es tan grande que incluso, como lo expreso acá, bueno, aquí esa frase yo la tomé, o ese texto, yo lo tomé de otra página que habla también de falacias contra el calvinismo, y aquí dice, por ejemplo, eh, que si Dios es amor, ama a todas las personas por igual. Entonces creo que Dios ama a todo el mundo en cierto sentido, pero que tiene un amor por su hijo que es mayor que su amor por los demonios, y un amor por sus ovejas que es mayor por el de sus cabras. Los maridos decimos, o bueno, los que están casados, ¿no? Los maridos dicen amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella. Eh, pero entonces, Cristo se entregó de una manera a la iglesia, no como lo hace una famosa cadena de supermercados, o como una marca de celulares, o como una marca de gaseosas, que dicen que aman a todos para adquirir clientes, ¿no? Y, y nadie diría sobre un marido, oh, pero mira cómo esa persona, ese marido, ama a su mujer. Y lo más importante es que ese amor por ella lo replica con las demás con las demás esposas de la misma manera, ¿cierto? Que eso suena ilógico. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que así como un hombre casado ama a su mujer de una manera especial, que no es como el amor que le tiene a su mamá o a otras mujeres, en el caso del amor de Cristo en la iglesia, ¿no? Así Dios también tiene un amor para con los que somos de su iglesia, que no es el mismo amor que Él tiene para los de afuera, ¿no? Entonces, son dos amores. Entonces,
por eso hay que entender bien lo que dice Juan 3:16 para no tomarlo de una manera tan generalizada. Entonces, eso es lo que puedo decir al respecto para pues pasajes como Juan 3:16 no se interpreten de mala manera y tengamos en cuenta lo que dice Romanos en cuanto a que Dios no tiene ninguna injusticia como tal. Entonces, eso es lo que hay que entender sobre el amor de Dios principalmente y que Dios si escoge por a X cantidad de personas para salvación, no significa que sea un tirano o un injusto, simplemente Él es soberano, justo, fiel, generoso. Eso es lo que puede ser, pero en Él no hay ninguna injusticia y no le podemos reclamar absolutamente nada. Es lo que puedo decir, hermano. Es tremendo eso, lo de Juan 3:16 también, el concepto mundo a veces hay que entenderlo según su contexto. A ver, no siempre la palabra mundo en la Biblia significa todo el mundo. Realmente, bueno, ese mismo versículo, como continúa, dice, de tal manera Dios, amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo en quien Él crea, y ahí reduce un poco la palabra mundo, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es un problema también que se utiliza al interpretar textos bíblicos, no entender esos conceptos. Y sí, en realidad es así, mi hermano. Y yo lo llamo a eso un escudo de cartón. Siempre le he dicho a los hermanos, es un escudo de cartón el que Dios es injusto, porque si no Dios es amor. Y muchas veces, ahorita está creciendo bastante la iglesia, la supuesta iglesia, porque no le puedo llamar iglesia, eh, con estas tendencias de LITG, de los movimientos estos, Teología liberal. eso, y están haciendo pastores homosexuales, pastoras homosexuales, y el término que ellos usan, el escudo de cartón, es Dios es amor. Dios nos ama a Sí, todos. Entonces, la verdad que es lamentable cuando se usa el amor de Dios como atributo separado de su justicia, porque sabemos que Dios es así 100% santo, pero también es 100% justo, y no podemos así es. separar esos atributos de Dios. Sí, de hecho, permítame tomar la palabra cuando dice aquí en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. A eso se refiere con mundo en pasajes como Juan 3:16, o también creo que en Segunda de Pedro, en Primera de Pedro, no me acuerdo en dónde es, que todos vengan al arrepentimiento. Cuando se refiere a todos allí Pedro, y en Juan cuando se refiere en Juan 3:16 a mundo, a Dios de todas las razas, de todos los pueblos, de, de los judíos, de los griegos, de esclavos o libres, escoge un pueblo para sí. Ahí es hablando de mundo, pero no que mundo todos como tal, sino mundo es de todos los que Dios eligió en cuanto a raza, eh, etnias o culturas, países, idiomas, etcétera. A eso se refiere, que Dios de todas esas características eligió un remanente para sí, un pueblo para sí que le adorase en espíritu y en verdad. A eso se refiere con mundo. Entonces, para quedar en claro esto y pues ya hará el siguiente punto, ¿no? Tremenda aclaración, mi hermano. Muy bueno y muy importante eso, la verdad. El siguiente punto, bueno, ya vamos con la extra, ¿no? El calvinismo es una Sí, secta. El calvinismo es una secta. Bueno, es que estamos ya en los puntos finales cuando esta gente tira ya las últimas piedras. Ya, ustedes son una secta. Pero ¿entienden ellos realmente qué se podría llamar secta? ¿A qué podríamos llamarle secta?
Bueno, una secta, y yo esto siempre se lo tengo que aclarar sobre todo al católico romano, que es el que más mal entiende el término secta. Secta es toda agrupación que pone tanto énfasis en un líder que lo endiosan y olvidan doctrinas importantes, doctrinas primarias de la cristiandad para adecuarlas o ponerlas muy rebuscadamente, como dice Edgar Escobar, ¿no? Como unos argumentos muy rebuscados o ignorando doctrinas primarias a propósito, según lo que diga ese líder. Y eso pasó, o por ejemplo, el ejemplo más obvio, ¿dónde pasó eso? En los testigos de Jehová con Chester Wilson. Ignoraron la verdad de Cristo, ignoraron la salvación por gracia y otras cosas más para adecuarlas a lo que es la columna vertebral, lo que decía Chester Russell. Lo mismo pasó con Elena G. White, lo mismo con Schmidt, Joseph Schmidt con los mormones, y algo parecido también con William J. Seymour en el pentecostalismo de 1906, y que también eso está pasando con los, perdónenme que lo menciono de nuevo, con Gigi Ávila y sus seguidores, o con los que siguen a David Diamond, los que defienden acérrimamente a David Diamond, o a, o a los Morales, a Hugo Albornoz y a esos compadres de ahí que ignoran verdades escriturales para tratar de acomodar sus pensamientos por encima de lo que dicen las escrituras. Entonces eso que niega principios fundamentales de la cristiandad para acomodarlos a lo que diga un líder o una persona en especial, y por ende hacer de ellos una doctrina ortodoxa en la que ganar adeptos y así manipularlos psicológicamente, moralmente, eh, judicialmente. Entonces es una secta. Y pues en el calvinismo no hacemos eso porque nosotros no tomamos a Juan Calvino como un dios, ni a Arceo como el Espíritu Santo, ni a Charles Spurgeon como Jesús, porque eso es lo que creen, ¿no? Nosotros no los sumamos a ellos de esa manera. Nosotros creemos que Calvino, Lutero, Zwinglio, John Knox, Farel, Teodoro de Beza fueron reformadores referentes en ese momento que por la gloria de Dios, por la soberanía de Dios, rescataron las escrituras, la oscuridad en la cual estaban, porque nos las habían escondido por 700 años, ¿no? La Iglesia Católica Romana son referentes para nosotros. Y ahí viene esa frase, ¿no? De ese rescate de las escrituras que ellos hicieron y traducirla a los idiomas del pueblo. Eso se llama post tenebras lux. Eso es una referencia en latín a la frase pues de la tiniebla a la luz, que es una frase o un eslogan de la reforma de lo que significa o de lo que es la importancia, ¿no? Lo que percute las escrituras en cuanto a importancia de las escrituras como la autoridad máxima de la iglesia, que nos revela a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, los reformadores simplemente son, igual que nosotros, pecadores, que vieron la necesidad de un Salvador, es decir, Cristo, y que dedicaron su vida fue a Cristo, más allá de que tuvieron errores como todos, como también tuvieron cualidades como todos, y gloria a Dios por eso. Entonces, nosotros no los tomamos como ni creamos conceptos en base a lo que dijeron ellos, sino que nosotros seguimos la línea de la misión de reformar la iglesia como ellos lo hicieron. Eso es, nosotros no tomamos a nadie como un Dios ni como un líder supremo, iluminado, como en ese capítulo de Los Simpson de el iluminado, que el líder que después fue y agarró toda la plata y se fue
en un ovni ahí, todo chatarra y que se le vino al piso. Entonces, nosotros no creemos que sea así, no vemos a Calvino de esa manera, no vemos a Lutero de esa manera, ni a Axel Fowl, ni a Lawson, ni a Steve Lawson, ¿no? Ni a Michelin, ni a Juan Manuel Vaz, ni a Graham, ni a ninguno vemos de esa manera. Entonces, no somos secta, nosotros tratamos es de esforzarnos por seguir la línea doctrinal ápica, es decir, de lo que fue la iglesia del primer siglo, que eso fue lo que hicieron los reformadores. Entonces, y también a lo largo del tiempo, después de los reformadores, por ejemplo, los del sínodo de Dort, con lo de los cánones de Dort, contra los remonstrantes arminianos, también más ante ellos, George Whitefield, Jonathan Edwards, John Bunyan, John Owen, más acá Martin Lloyd Jones, más acá C.S. Sproul y todo lo mencionado anteriormente, ya más actuales, Lawson, Michelin, etcétera. Entonces, nosotros no endiosamos a nadie ni creemos que somos secta porque nosotros no estamos fundamentando nuestra doctrina en lo que diga alguien, sino en lo que dicen las escrituras como tal. Y las confesiones de fe no es que sean como el catecismo de la Iglesia Católica, una revelación o un doctor que diga algo más que la escritura, no. Las confesiones de fe, en el caso de Western para el presbiteriano, o la de 1680 para el bautista reformado, o la confesión helvética, escocesa, belga, los 39 artículos para el presbiteriano, o todos esos documentos, pues no los tomamos de manera de una revelación más o algo agregado a la Biblia, no, sino que estos documentos lo que tienen como dinámica es tratar de enseñar las doctrinas principales de las escrituras, la dinámica, nada más. El catecismo de Heidelberg, porque sea catecismo, no es que sea católico romano. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y la importancia de los catecismos y confesiones de fe en las iglesias reformadas es muy importante porque es lo que nos amuralla de no permitir. Son como una muralla, ¿no? Y eso decía Sujel Michelin, son unas murallas para impedir que se inserten falsas doctrinas en la iglesia. Por eso no hay un pentecostal cuál es la declaración de fe de su iglesia y no la dice. ¿Por qué? Porque no es una denominación histórica y no la tienen. Y si la tienen, simplemente rescatan como lo de la deidad de Cristo, la Trinidad y algunas otras cosas más, pero eso no es un patrón o una guía que lo lleve a decir hoy Cristo es Dios y mañana decir no, Cristo no es Dios como tal, como llegó a ocurrir con, por ejemplo, el dueño de Rodolfo Cruz, si no estoy mal, el dueño de la famosa iglesia pentecostal MMM, Movimiento Misionero Mundial, que le dio por decir de repente que Cristo no es Dios. Entonces, si hoy dicen una cosa y mañana no tienen, dicen algo diferente y no creen en lo mismo que dijeron ayer, pues estamos completamente perdidos y cumplimos lo de Efesios 14, que por estrategia de hombre nos dejamos llevar por cualquier viento de tren. Entonces ahí es donde las escrituras, junto con las confesiones y catecismos, que son fundamentados en las escrituras, perdón, nos llevan a fortalecer la iglesia, a amurallarla para que no entren falsas doctrinas. Eso era lo que quería decir entonces, hermano Daniel. No somos una secta, tratamos de guiar todos los días esforzándonos en seguir la ortodoxia de la doctrina que nos dejaron los apóstoles y los profetas en cuanto a las escrituras. Es lo que puedo decir, hermano. Tremendo, mi hermano. Lo dijiste todo. Sí, yo te quería agregar algo y bueno, ya lo dijiste. Pero sí es importante, resalto lo que comentaste. Aparte de que personalmente, si alguno de estos grandes predicadores o personas que ha utilizado el Señor para darnos más luz de las escrituras, de lo que está escrito,
nos sale con una nueva revelación y escrito. nuevo esto, ya ahí sí estaríamos, como dice mi amigo Edgar Escobar, dice, así que apaguemos y vámonos, porque no podemos seguir ahí. Pero realmente, si nosotros vemos que la doctrina de los reformadores está conforme a las escrituras, realmente no tienen ningún argumento para llamar secta a personas que realmente se basan en la sola escritura. Así es. Entonces, por último, pues quisiera resaltar nomás lo de las 5 solas, ya que se menciona la sola escritura, menciona que la iglesia reformada y la teología reformada, ¿no? Y sus iglesias adherentes, anglicana, luterana, presbiteriana, y aunque muchos no, sino que algunos presbiterianos ortodoxos, y en eso no estoy de acuerdo con algunos presbiterianos ortodoxos, no han reconocerlo los hermanos bautistas reformados, aunque estos 4 grupos o estas 4 iglesias estén con las 5 solas de la reforma protestante, decir que no somos secta y que con las 5 solas de la reforma protestante aseguramos y afirmamos nuestra fe. Sola escritura, la unidad únicamente la escritura, sola fe, que solo a través de la fe recibimos la misericordia de Dios para la salvación, que a través de la sola gracia es por la cual somos salvos por la misericordia de Dios, a través de creer en solamente en Cristo, ¿no? El solo es Cristo, solo Cristo, que es el único camino a la salvación, porque es solo a Dios la gloria. Con eso cierro, que todo para la gloria únicamente de Dios. Yo no tengo nada que decir, solo la gloria de Dios. Bueno, mi hermano, súper bueno lo que acabas de decir, así que muchas gracias por compartir esta enseñanza tan maravillosa. Espero que Dios abra el entendimiento de muchas personas y que se pongan a estudiar también, que se pongan a estudiar las escrituras, que profundicen en las escrituras, que sean como los nobles de Berea, que investiguen, que escudriñen más y que escudriñen la historia de lo que ustedes creen. Eso es muy importante. Lo que hablaste de las confesiones de fe es un anexo a las escrituras muy importante para acercar nuestros conocimientos y no empezar a basarnos en una cosa y después cambiar en otra. Y yo creo que es una herramienta muy fundamental. Así que, mi hermano, te agradezco. Un abrazo a la distancia. Espero tenerte nuevamente. Y vuelvo y recalco que cualquiera que tenga preguntas, así que podemos tomarlas en cuenta para un nuevo video. Y esa es la intención de estos videos, sacar de la duda a muchos y llevarlo a la sola escritura, mi hermano. Claro que sí, hermano Daniel, al último del video pondremos la red del Ministerio Reformado Jesús Vive, para que la gente esté en contacto con nosotros por si tiene alguna duda, o también le pueden preguntar al hermano Daniel a través de las redes con contexto. Entonces también ahí recibimos todas sus dudas. Listo, gracias mi hermanazo, nos vemos en la próxima, Dios te bendiga y hasta la próxima en otro video de Con Contexto.